Anche munasqa wayqipanaykuna, noqa kusisqa kashani kankunawan huk ratulla rimanaypaq. Vamos a empezar con una pincelada política. La semana pasada el ministro del Interior ha sido cambiado, retirado. Era un pedido a gritos de gran parte de la población. Incluso el general retirado de la policía, Remigio Hernani Meloni, dijo hace un tiempo: nadie respeta al ministro del Interior, porque había demostrado su incapacidad. En enero, cómo aprobó el maltrato que se hizo contra cientos de personas que habían ido a protestar, puneños, a Lima, y se habían alojado en la Universidad San Marcos. Fueron maltratados, jaloneados, tirados al suelo, insultados de terroristas por parte de la policía. Fueron llevados a la comisaría, vejados, y todos fueron soltados porque no eran lo que otros hubieran querido que fueran. Y este ministro, el que ya fue censurado, él dijo que estaba bien hecho eso. Pero para perseguir a los delincuentes, un cero a la izquierda. Por eso el Congreso, que está confabulado con el Ejecutivo, se ha visto en la obligación de censurarlo. Ya era inaguantable su presencia. Y otra cosa que hay que decir, para los que dicen que no hay plata en el Perú, hace unos días la policía acaba de repartir más de 6 millones de soles entre 51 agregados policiales que están en diversos países. Y eso no tiene ninguna función, es una manera de botar la plata para regalar a algunos allegados de la policía o del gobierno. Ahí se bota la plata. En cambio, para cosas fundamentales como la salud, por ejemplo, no hay suficiente dinero. Y así podríamos dar muchos ejemplos. Se va a dar un bono cuantioso a los empleados del Congreso. ¿Qué mérito tiene? Pues una manera, pues, de que todo este sistema continúe así como está. Un sistema nefasto. En realidad no se trata solo de separar al ministro. Debería irse todo el Ejecutivo y todo el Congreso y dar lugar a gente más digna para que nos gobierne. Quiero conversar en estas semanas sobre una realidad de nuestra iglesia que se caracteriza o se explica con una palabra un poco difícil y desconocida: la sinodalidad. Viene de otra palabra griega, sin, que en castellano significa juntos, y odos, que significa camino o caminar, es decir, caminar juntos. Y la iglesia, desde el principio, tuvo esa característica de caminar como comunidad. Y precisamente en los primeros tiempos se la llamó a la iglesia el camino, en ese sentido de caminar tras las huellas de Jesús. Y quiero con algunos textos de la Biblia hacerle ver cómo al inicio está en Hechos capítulo 1, versículo 15 y siguientes. Al principio
la comunidad tenía un gran valor en la iglesia. Había apóstoles, después hubo obispos, sacerdotes, presbíteros, diáconos, pero ellos, a pesar de tener un cargo, no dominaban a la comunidad, sino la servían. Después cambió todo eso. En la elección de Matías, cuando ya Judas se había suicidado, Pedro, que era la voz primera, el representante de esa primera comunidad de Jerusalén, les dice a ellos, a los de la comunidad, que hay que reemplazar a Judas, buscar otro apóstol para que sean siempre 12. Y en el verso 23 dice, presentaron a 2, o sea, la comunidad presentó a 2. O sea, la comunidad tenía la capacidad de presentar, de hacer poner sus candidatos, diríamos. Presentaron a 2, José, llamado Barsaba por sobrenombre Justo, y Matías. Y dice así el verso 34. Entonces oraron así: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos 2 has elegido para ocupar en el servicio del apostolado el puesto que Judas dejó para irse al lugar que le corresponde. Y acá viene algo curioso, simpático. Echaron suertes, como decir, jugaron dados para ver quién salía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, el cual fue agregado a los 11 apóstoles. Y en la práctica del apóstol Pablo también vemos qué importancia le da él a la comunidad. Por ejemplo, cuando escribió a los cristianos de Éfeso, a los efesios, empieza así su carta: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso. Él llamaba santos a todos los creyentes, a la comunidad, y saluda solo a la comunidad, porque ahí están incluidos los que la dirigen. Y si vamos a la carta que envía a los filipenses, dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a los santos de Filipos, con sus obispos y sus diáconos. O sea, primero nombra a la comunidad y después a quienes la dirigen. Esto fue cosa normal en la primera comunidad, en la iglesia naciente. Sin embargo, como ya lo hemos visto alguna vez, vino lo que llaman los historiadores el golpe constantiniano, es decir, el emperador Constantino dejó de perseguir a la iglesia, pero le dio tantas bollerías que la malogró en parte, porque la mundanizó, la hizo como una imitadora de la corte imperial. En vez de que la corte imperial imitara la sencillez de la comunidad, sucedió al revés. Y los obispos, que antes eran perseguidos, que andaban humildemente, etc., fueron nombrados jueces. Y ahí empezó ese mal gravísimo del cual hasta ahora la iglesia no puede sacudirse, que se llama el clericalismo, es decir, el clero, la élite, los que estaban, diríamos, en el gobierno de la iglesia, se apoderaron de todos los carismas de la comunidad y se mostraron prácticamente como opresores de la comunidad en muchos casos. Y eso continuó durante siglos.
hasta el día de hoy todavía. El Concilio Vaticano II, entre 1962 y 1965, procuró cambiar esta situación y habló mucho desde el inicio de la Iglesia, no insistiendo en la jerarquía, que también es jerárquica, no insistiendo en que los obispos son, como decir, los principales, sino lo primero que tocó fue la Iglesia, pueblo de Dios. A partir del bautismo todos tenemos una misma dignidad y una misma misión. Y el Papa Francisco, últimamente, del año 21, esto terminará el 24, ha preparado 2 encuentros. Y en el encuentro de este año, de la sinodalidad, ha hecho algo que nunca se hizo en la Iglesia cuando había grandes reuniones. Ha hecho que los participantes, que eran cientos, se reunieran en círculos, más o menos 10 personas en cada mesa redonda, donde había obispos, también el Papa, laicos, laicas, religiosos, religiosas, todos mezclados y todos con derecho a voto. Es decir, reconocimiento de la dignidad fundamental de los cristianos y cristianas a partir del bautismo. Es algo valioso lo que está pasando ahora en nuestra iglesia. Algunos no entienden, no solo no entienden la palabra, sino no entienden de que puede haber ese reconocimiento de la comunidad. Quisieran seguir siendo los principales, los que mandan en la iglesia y opacan a la mayoría de la comunidad. Vamos a seguir conversando sobre eso, porque es un aspecto fundamental de la iglesia. La iglesia es comunidad, y como comunidad, donde están también los que gobiernan, tiene ese gran encargo de ser una iglesia misionera. No solo los obispos, no solo los sacerdotes, sino también los laicos y las laicas, que son la gran parte de nuestra iglesia. Y con esto, amigas y amigos, con el cariño de siempre les digo, Jamo Semana Kama, Hiki Sin Kama.